Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué gusto saludarlos en este estudio que tenemos siempre a esta hora, los martes, por la gracia de Dios. Bueno, este es el primero con mi persona. Espero que hayan estado disfrutando ya la semana pasada. Y bueno, el día de hoy vamos a estar compartiendo un mensaje, un estudio acerca de la familia. Creo que la familia cristiana, como dice el título, está en un mundo en crisis, ¿no? Hemos hablado de la fe, hemos hablado de David, hemos hablado de algunos animales muy característicos como son las águilas, hemos hablado, bueno, creo que muchos temas, ¿no? Está pendiente el estudio de Romanos, lo estamos preparando para en unas semanas ponerlo en práctica, no nos hemos olvidado. Pero el día de hoy podemos ver que la familia está en un franco ataque, pues, en este mundo, ¿no? Qué interesante que Dios, antes de crear inclusive la iglesia o cualquier otra institución, Dios creó a la familia. Y esto creo que no debe pasar por alto en nuestra vida como cristianos. Y bueno, en un mundo donde todo está al revés, donde podemos ver que los valores que deberían caracterizar a la familia y todo eso, pues se han depreciado, ¿no? Hoy lo obsceno, lo que no tiene realmente un valor moral, ni siquiera vamos a decir de alguna forma no vergonzoso para el ser humano, ahora es abrazado por la gente. Hoy podemos ver que hay pues mucho libertinaje en vez de libertad. Alguien dijo hace unos días, estaba leyendo un escrito que decía que la libertad es el poder que te da Dios de hacer las cosas bien. No es hacer lo que uno quiere, sino hacer las cosas bien. Esa es la verdadera libertad. Y el día de hoy, como podemos ver en No, nuestra, ya. como podemos ver, alguien parece que nos llamó. Bueno, eh, Y lo bueno, guardo. perfecto, vamos a Ah, ver y lo aquí. guardo. Alguien está ahí. Bueno, vamos Ya. ahí a ayudar ahí un Vale. poquito con. Vamos ahí, ¿cómo se llama? Pedir ahí que nos cierren el. Alguien está ahí con el micrófono abierto, pero ya la encontré. Gloria, bienvenida, pero ahí te ponemos. Bueno, decía que si usted puede ver ahí en la pantalla, nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de la familia en un mundo en crisis, como lo podemos ver ahí en la pantalla, estamos hablando, como dije, en un tiempo donde, por ejemplo, los esposos se creen dueños de las esposas, cuando el ejemplo perfecto que tenemos todos los varones en la faz de la tierra es cómo Cristo se comporta con la iglesia. Cristo ama y amó a la iglesia hasta la muerte, entregándose por ella. Podemos ver esposas también muy soberbias, faltando respeto, tomando decisiones sin el trabajo ni el liderazgo de su esposo. Podemos ver hijos que no anhelan el bendito regalo del matrimonio, ¿no? Ahora podemos ver a jóvenes que visten a un perro, a un gato. A mí me gustan los perros más que los gatos. Le ponen ropa de gente y le dicen, aquí está tu nieto, le dicen a sus padres, ¿no? Es decir, todos los valores están al revés. La familia está en crisis. Estamos, dicen algunos, en una batalla cultural, yo diría en una batalla espiritual, cultural, doctrinal, pero que no ha empezado ahora con las redes sociales, sino ha empezado mucho tiempo. Por eso cuando usted ve la pantalla, quiero centrarme en la formación del ser humano antes de desarrollar el tema a través de la palabra, que en la formación de cada niño, de cada niña, en general del ser humano, participan tres grandes instituciones. Primero, la escuela. Podríamos tener quizás un mes entero hablando de qué rol debería jugar la escuela en la educación de nuestros hijos y qué tipo de educación se le da actualmente a los muchachos en este país y le digo casi en todos los países, ¿no? Lo malo se imita, por no decirlo de otra manera, muy rápido. Otra institución, pero no voy a hablar de la escuela, por supuesto, pero lo que sí voy a mencionar es que
La otra institución es la iglesia y luego tu familia, tu primera iglesia, donde están tus primeros discípulos. Hablo a los cristianos, a los seguidores del Señor. O sea, hay tres instituciones, como dice ahí, la escuela, la iglesia y la familia. Digamos, de primer orden podemos ver eso. Lamentablemente, el día de hoy podemos ver que muchas familias, cuando hice una encuesta no hace mucho preguntando a la gente cuál sería el matrimonio perfecto, las mujeres decían, ¿no? Entre otras cosas, que un esposo que sea espiritual, un hombre que realmente busque a su esposa en la oración, que juntos oren, pero la gran mayoría decía que eso era imposible, ¿no? Por otro lado, esposos que esperan en la esposa una mujer que no lo chantajee, ¿no? En la cama, una mujer que sea respetuosa en el sentido bíblico. Es decir, vemos que hay una crisis, un déficit familiar, por lo cual no podría haber un buen ejemplo, un buen legado para los muchachos. Por eso es importante ver, si usted ve la pantalla, que todo comienza en casa. Todo, absolutamente todo. Qué interesante, por ejemplo, este pasaje que usted ve ahí con muchos colores. Usted sabe que me gustan los colores. Es el famoso Shema, ¿no? Judío, hebreo. Era digamos, el, el principal mandamiento del judío para con la familia. Porque el día de hoy se habla muchas cosas acerca de los hijos, acerca de la familia, pero le digo algo, la iglesia y tu primera iglesia, la familia, tienen que estar tomados de la mano de Cristo, del mejor manual que tenemos, la palabra de Dios. Porque Cristo, el Señor, inventó, creó la familia antes que cualquier institución. Por eso este es el mejor manual. Decía que el Shema es algo que finalmente luego Cristo y Pablo lo repiten. Le dice, mire lo que le dice el Señor a Israel, donde usted sabe había el mejor gobierno que se puede tener, donde Dios era el mejor economista, el presidente mejor, ¿no? Decía, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto en un escrito original significa, escucha, pueblo mío, yo soy un solo Dios, no hay otro Dios diferente de mí. Y luego sigue diciendo, y amarás al Señor tu Dios, a Jehová tu Dios. Si usted lee la pantalla, ahí puede ver en la pantalla, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El común denominador, todo. Cristo se dio todo por nosotros y es lo que espera de un creyente, con nuestros altibajos, con nuestras pruebas, con nuestras vicisitudes, con esta crisis que vivimos a nivel moral y de todo tipo, pero poniendo nuestra mirada en el Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Y le sigue diciendo, y estas palabras que yo te mando hoy, yo, por eso el yo está ahí con mayúscula, porque está hablando el Señor. Usted sabe que yo no voy a decir que burlo la Real Academia Española, pero todo lo que tiene que ver con el Señor lo pongo en mayúscula. Creo que es algo importante. No es un fariseísmo encubierto, pero creo que es muy importante, ¿no? A mí me sorprende cuando veo a veces en un lugar que ponen espíritu, cuando hablan del Espíritu de Dios con E minúscula, y todo relativo al Señor tiene que tener esa característica, pero no me quiero distraer más. Y estas palabras que yo te mando hoy, coma, estarán sobre tu corazón. Qué interesante, el corazón es muy importante guardarlo hoy. Proverbios habla de que nosotros debemos guardar nuestro corazón porque de él nace, brota la vida. Mana, dice la Reina Valera. Y dice, y las repetirás, dice, ¿quién dice? Y la repetirá, dice, la escuela dominical, la repetirá el gobierno, la repetirá las redes sociales. No, y las repetirás tú a tus hijos, dice otra versión. Y hablarás tú de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La instrucción es clara para la familia. Si bien es cierto, la escuela, la iglesia, son instituciones que afectan la familia y nuestros hijos, pero nosotros somos los responsables de nuestros hijos. Siempre
cuando tengo la oportunidad, lo recalco a la iglesia. El Señor es claro, y tú se las repetirás a tus hijos. Otra versión dice, y tú se las hablarás estando en tu casa, estando en el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. Es una clara alusión a lo que estamos haciendo con nuestras manos, ¿no? Estamos forjando una familia que realmente honre a Dios, una familia bendecida, sí, con comodidades, con todas las necesidades cubiertas, pero ¿qué estamos haciendo en el sentido espiritual? Pablo menciona que no pongamos nuestra mirada en las cosas eh, que no son eternas, ¿no? No está diciendo Pablo que no trabajemos, que no nos vayamos de vacaciones, que no emprendamos, que no mandemos a nuestros hijos a la universidad, al college. Lo que está diciendo es que no nos distraigamos con el legado espiritual que debemos dejar a nuestros hijos. Por eso sigue diciendo, y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué es lo que están viendo nuestros ojos? Hoy este aparatito, ya ve usted ahí, el aparatito este nos ha robado tiempo con la familia, ¿no? Y lo tenemos que decir con vergüenza, ¿no? Siempre le hemos dicho por aquí que lo primero que debemos hacer al empezar un día, decirle, Señor, gracias por este día, Padre. Antes de agarrar cualquier aparato, pongo mi vida en tus manos. Gracias por mi esposo, por mi esposa, mis hijos. Todo lo pongo en tus manos, mi Dios. Guárdame, Señor. En el nombre de Jesús, así sea. Amén. Y después ya miras el Facebook y ahí le pones un like o un dislike. Y dice, y luego dice, además de hablar de la señal en tu mano, frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, la instrucción del Señor es clarísima. Luego Pablo en Efesios, el Señor Jesús en el Sermón del Monte, resaltan ello. Y mira tú, también lo hace Pedro. El apóstol Pedro nos va a hablar de lo que él espera, ahí lo puedes ver en la pantalla, de lo que la familia debería hacer en un mundo en crisis. Esa primera carta del apóstol Pedro, capítulos 2 y 3, es una carta muy especial. Muchas veces el contexto pasa desapercibido. En un mundo en que estamos en crisis, que duda cabe, vamos a ver que Pedro le escribe a los cristianos en Roma, y Roma, en esos momentos en que Pedro escribe esta carta, eh, Roma ardía en llamas. Había un demonio fungiendo de emperador llamado Nerón que incendia Roma, ¿no? Y le echa la culpa a los cristianos. Los cristianos que ya eran mal vistos por relacionarlo con los judíos, estamos hablando de los verdaderos cristianos, aquellos que los apóstoles, los verdaderos apóstoles que el Señor Jesús escogió y que vieron a Cristo resucitado, entre ellos también Pablo, comenzaron a evangelizar, comenzaron hacer la obra que Mateo 28:20 nos encomienda a todos, no solamente a ellos. Y bueno, ya habían obviamente judíos, lo que hoy llamamos judíos mesiánicos, pero bueno, Nerón enciende Roma y le echa la culpa a los cristianos. O sea, como muchas autoridades hoy, ¿verdad? Se lava las manos. Siempre lo digo, Pilatos no fue el primero que se lavó las manos. El primero que se lavó las manos fue Adán, ¿verdad? En el jardín del Edén, cuando en vez de asumir su rol como cabeza de su familia, le dice, la mujer que tú me diste, o sea que tú tienes la culpa, yo no yo, tú tienes la culpa. Entonces, este Nerón redirecciona y le echa la culpa a los cristianos y los cristianos comienzan a escapar. Por eso cuando usted lee en casa, ahora vamos a ver un momento lo que Dios espera de una familia, su liderazgo en este mundo en crisis, cómo lo debemos afrontar con la palabra, para ver que no solamente en el Shema, no solamente Pablo, no solamente el mismo Señor Jesús, sino también Pedro, sobre todo en un momento difícil. Porque qué interesante cuando vemos el contexto de esta iglesia que comienza a escapar, eh, cómo le digo, mi hermano? La gente era odiada, los cristianos ya eran odiados, porque obviamente
La iglesia siempre ha sido odiada porque el mensaje de Cristo ofende a la persona que sabe que está fuera de la voluntad de Dios. Pero lo que más me llama la atención es que mientras Roma ardía, todo se perdía, ¿no? Las casas, los templos, todo. Y la gente estaba devastada. Devastada quiere decir estaba como cuando usted escucha la noticia, una noticia que no quisiéramos escuchar, ¿no? De un ser querido que se fue y uno dice, y uno se queda en el tiempo, ¿no? Como que no sabe, uno se queda devastado con la noticia. La gente había perdido sus reliquias, sus propiedades y sus imágenes, sus dioses hechos de metal, como dice una canción, que tienen ojos y no ven, boca y no hablan, oídos y no oyen. No pudieron hacer nada. Es decir, que Dios de alguna manera, como siempre, él usa las situaciones también críticas, aunque eso es otra enseñanza, para hacer su voluntad, ¿no? Y bueno, el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, había grandes implicaciones religiosas, porque comienzan a ser, como le dije, perseguidos y van, cuando usted comienza a leer Primera de Pedro, a Capadocia, ¿se acuerda esa palabra? ¿No? Ese lugar, perdón, que es de un lugar, obviamente, ¿no? Ponto, Galacia, Bitinia, lo que hoy es la geografía de la Turquía actual. Entonces, los cristianos comienzan a escapar a lo que es hoy Turquía, y Pedro, perdón, les escribe a ellos que están escapando. Le dicen que ellos son un pueblo que ha sido llamado a una esperanza viva. Es decir, que es un grupo, es un ejército de Dios que están enlistados, que forman parte del ejército de Dios y que deben mantenerse firmes en esa crisis. Por si nosotros pensamos que estamos en una crisis mayor, imagínense, mi hermano, mi hermana, que usted comience a escapar de su lugar donde vive porque le comienzan, por su fe, le comienzan a echar la culpa y los quieren matar, los quieren meter presos. Y la palabra de Dios, a través de un hombre de Dios como es Pedro, un verdadero líder, le dice, ustedes han sido llamados a una esperanza viva. También le dice, han sido llamados a una vida santa, es decir, una vida apartada. La palabra santo significa de que tú y yo, cuando hemos venido a los pies de Cristo, cuando nosotros hemos aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el Señor nos apartó, nos santificó, quiere decir, nos ha separado para un propósito que es el de adorarlo, el de servirle, el de ser un testimonio, una sal y luz en esta tierra. Entonces les dice a ellos que los ha llamado a una vida santa, que sean sobrios, es decir, gente controlada por el Espíritu, que desechen toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, que no se denigren entre ellos, porque esos hermanos también han sido comprados con la misma sangre. Pedro comienza a usar expresiones del Antiguo Testamento, que son un linaje escogido, usted habrá escuchado, ¿verdad? Son linaje escogido, es decir, es un pueblo escogido para la salvación, para el pueblo de Dios, que son real sacerdocio, que es una nación santa, adquirido, un pueblo adquirido por Dios, dice, para anunciar que las virtudes de aquel que los trajo de las tinieblas a su luz admirable. En ese contexto, Pedro les escribe a nuestros hermanos que comienzan. Imagínense un hombre que comienza a escapar con su esposa, con sus hijos y no sabe ni dónde va a comer, dónde va a recostar su cabeza, dónde va a poder hacer sus necesidades. Esa es una iglesia en crisis para este mensaje que tenemos hoy. Qué interesante que también la palabra de Dios, no solamente con el apóstol, hace énfasis de que el cristiano es peregrino y extranjero en esta tierra. Qué interesante, ¿verdad? El otro día veía un especial donde un visionero decía que es muy importante que los cristianos, los seguidores de Cristo, no se sientan cómodos con el mundo. Y eso lo hemos aprendido ya, ¿verdad? Inclusive con alguna vez tocando Romanos, cuando dice el apóstol en el capítulo 12 en esos primeros versos, que no nos acomodemos, que no nos
no nos acomodemos a este mundo, sino que renovemos nuestro entendimiento, que no seamos como el mundo que se siente cómodo, amando más al mundo que a Dios y a su palabra y a sus principios que Él ha establecido para la familia, que está en crisis, como lo hemos podido ver. Así, aprovechando bien el tiempo, porque el tema da para desarrollarlo más, pero decía que este misionero decía, ¿qué significa de que los cristianos son extranjeros y peregrinos? Quiere decir que nuestra patria celestial, como lo dice también el libro de Filipenses, no es aquí. Nosotros estamos, hermanos, camino a una patria celestial con el Señor, a todo un plan que el Señor tiene, donde estaremos con Él por la eternidad. Es cierto, no nos podemos descuidar acá, no podemos dejar de educar a nuestros hijos, de hacer todo lo que mencioné hace un momento, pero justamente cuando alguna vez tocamos también el tema de el soldado de Cristo, cuando decía y dice Pablo a Timoteo, dice, ¿no? Ningún soldado que milita en el Señor se enreda en las cosas, tomando como ejemplo a un soldado. Es decir, mucha gente puede decir, eso significa de que yo debo meterme no sé, a un lugar y de ahí no salir, no trabajar, no hacer, no, significa de que no nos distraigamos, que nuestra mirada, nuestra patria celestial, nuestra misión es otra. ¿No? No envolvernos a tal punto que nuestra fe se enfríe. Ese es el tema, que nosotros nos enfriemos. Entonces, qué interesante, ¿no? Cuando volvemos a la pantalla, podemos ver que Pedro les escribe cuatro lugares o cuatro, vamos a decir, cuatro escenarios donde el creyente, este creyente que está escapando por su vida, hermano, esta iglesia del Señor que escapaba por su vida, debe poner sus ojos decía, en cuatro lugares. Debe tener un buen comportamiento en el país donde vive, en la sociedad donde vive, en el lugar de trabajo, en la familia y en su iglesia local, ¿no? Por eso es muy importante, mi amado hermano, que tú te congregues en una iglesia donde se predique la palabra de Dios para que tú puedas crecer, porque no nos podemos quedar con solamente un estudio, con un video de YouTube, sino que la palabra de Dios dice que la convivencia es algo que nosotros necesitamos, la coinonía. Qué hermoso dice convivir los hermanos juntos y en armonía. Pero hay otro pasaje de Hebreos que dice que no nos dejemos de congregar. Dice, ¿no? Como algunos tienen por costumbre, aunque eso tiene un contexto diferente, pero sí se puede usar. Pero yo me quedo con el texto completo. Sigue diciendo el autor en ese pasaje, dice, animándonos unos a otros, como lo hacemos aquí, sobre todo cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? El día en que viene el Señor. El día en que viene el Señor. Por eso vamos a empezar. ¿Qué le dice Pedro a una iglesia en un mundo en crisis que está escapando por su vida, que Nerón lo quiere agarrar, la gente está devastada, se han quemado sus casas, se han quemado sus dioses, ellos escapan hacia esa Turquía que es hoy, al Ponto, Capadocia, Bitinia, y ¿qué les dice? Primero, mire, les habla con respecto a la sociedad civil, o sea, el país donde vives tú. Interesante, aplicable a la palabra de Dios. Mire lo que le dice. Por causa del Señor, ahí está la pantalla, lo puedes ver, por causa del Señor, en otra traducción diría, en obediencia al Señor, sometámonos a toda institución humana. ¿Qué significa eso en el original? Que Dios nos dice que nos sometamos a las autoridades con el claro conocimiento de que Dios le va a pedir cuenta a esa autoridad de ese sometimiento. Ese sometimiento no es gratis delante de Dios. La palabra del Señor dice que Él no va a tomar por inocente a aquel que es culpable. Y bueno, eso claramente lo podemos entender por el discernimiento del Espíritu. Entonces sigue diciendo, someteos a toda institución humana, coma, ya sea el rey como superior, verso 14 en la pantalla, y a los gobernadores como por él enviados para castigo a los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Es decir, los gobernadores, los líderes políticos de nuestros países, de todos los países, deberían saber
de que esta es la encomienda que Dios les da, castigar a los malhechores, poner orden y así dar alabanza, ¿no? Honrar a aquellos que hacen bien. Sencillo. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Nos habla nuevamente a nosotros, Pedro le está hablando a estos hermanos, que están escapando por su vida, mi hermano. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Un siervo de Dios, pues es un hombre que siempre tiene claro el pasaje de Mateo 20, versos 20 en adelante. No sé si lo estudiamos aquí, pero el verdadero liderazgo, sería muy bueno tocar, Manolo, un tema de liderazgo también, el liderazgo que Cristo instituye para todo aquel que es parte de él. Cuando vienen dos de sus discípulos, ¿no? Juan y su hermano, y le piden sentarse, Hagámoslo en un futuro. amén, donde le pide sentarse uno al lado del otro. Cuando uno estudia la palabra con el sinóptico de Marcos, o sea, Mateo 20, versos 20 en adelante, y Marcos 10, no me acuerdo bien, el Marcos también toca ese pasaje, pero se acercan Juan y su hermano, que juntamente con Pedro eran del séquito, del grupo de discípulos más cercano al Señor. De los dos, ellos tres eran. Y le piden sentarse uno al lado del otro cuando ven en tu rey. Y el Señor le dice, que es lo que no quiero tomar más tiempo, le dice, ustedes han visto que los gobernantes hacen eso con la gente, pero entre ustedes no será así. Que el que quiera ser el primero será el que sirve. ¿Por qué? Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el siervo de Dios, lo que está diciendo aquí Pedro. Es sumamente desafiante, challenging, como dicen en inglés, ¿verdad? Dice, honrar a todos, verso 17 en la pantalla, amemos a la iglesia, es el original. Acá dice, la Reina Valera dice, amad a los hermanos, temer a Dios quiere decir, seamos respetuosos con el Señor, del principio de la sabiduría, la reverencia, el respeto a Dios, honremos a las autoridades. Clarísimo. Le está diciendo a gente que está escapando por su vida. Sigamos avanzando. En el lugar de trabajo, le dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, o sea, no solamente a los que se hacen, los que son, que te tratan bien, sino a aquellos que también son difíciles de soportar, sino también, como dicen, ¿no? Los que son difíciles de soportar. No olvidemos, hermanos, que en ese tiempo, no puedo tocar mucho más para no explayarme, pero en ese tiempo muchos cristianos o en el mundo vivían también muchos esclavos y muchos cristianos tenían a otros hermanos por esclavos. Pero Pedro no les dice, oiga, hay que levantarnos, hay que hacer carteles, no. Le dice, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los que son buenos, o sea, los que son tus hermanos o te tratan bien, sino los que son difíciles de soportar. ¿Por qué le dice eso Pedro a unas personas que están escapando? Porque sabían, hermano, que normalmente nosotros cuando eh, somos sometidos a una crisis, normalmente el ser humano tira la toalla, como decimos. Por eso debemos aferrarnos cada vez y más a la palabra y a los principios del Señor. ¿Por qué? Porque verso 19, porque esto merece aprobación del Señor. Es decir, dice, esto Dios lo aprueba, Dios lo toma en cuenta. No es que Dios va a pasar por alto las atrocidades contra su pueblo, como está pasando en Nigeria o en países del África, ¿no? O en la India, los cristianos que son quemados, sino dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria hay si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Esto cómo lo podemos poner el día de hoy? Me acuerdo de una situación que le hice a una persona, ¿no? Que dice que esta persona estaba siendo perseguida aquí en California, ¿no? Como digo, en un lugar X, en una ciudad X. Y decía que lo estaban persiguiendo porque era cristiano, porque sabían que era un hombre
que había entregado su vida a Cristo, etcétera, etcétera. Y bueno, preguntándole, digo, ¿y cómo si en mis breaks? Me dice cuando vuelvo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo si? Le digo, ¿cómo si tu break? Sí, bueno, mira, yo mi break, yo normalmente a veces me tomo unos 20, 25 minutos, pero tu break es de así. Y no, no, mi break es de 5 minutos. Como tienes un break de 5 minutos y te tomas 20, entonces no te están persiguiendo, mi hermano, le digo. Tú le estás robando a tu empresa, le digo. No te están persiguiendo. Tú estás dando pie a dar un mal testimonio. Le digo, tu break es de 5 minutos, o sea, tu descanso. Break le decimos aquí al momento que te dan en el trabajo, dependiendo de unas horas de trabajo, para que tú puedas un momento levantarte y puedas tomar un descanso, que es bueno, ¿no? Para la concentración y todo. Entonces a él no lo estaban persiguiendo. Por eso Cristo dice, ¿qué gloria es? O el Espíritu Santo inspira a Pedro y le dice, si ustedes pecando los cachetean, dice otra porción, otra versión, y lo soportan. Pero si ustedes hacen eso, eso no es gloria para Dios. Pero si hacen lo bueno, si tú, por ejemplo, estás ahí y viene alguien a decirte, quiero que vengas a ver estas páginas pornográficas, ¿no? Como me comentaba un grupo de varones. Tú le puedes decir, no, tú no me puedes obligar a hacer eso, ¿no? Tú no me puedes obligar a hacer lo que mi fe me permite a mí no hacerlo, en mi libre deseo de honrar a mi Dios. Entonces, hermanos, esto es clarísimo, ¿no? Le está hablando a gente que está escapando por su vida. Les está diciendo, no hagan nada que deje un mal testimonio. Y sigo avanzando, ¿no? Entonces, mira la pantalla, ¿no? Porque para esto ustedes han sido llamados, dice otra versión. Porque también Cristo padeció por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Esa palabra quiere decir que Cristo nos dejó como una muestra donde debemos escribir. No sé si se acuerda usted cuando empezábamos a escribir, cómo había unos libros donde uno escribía sobre la P, la A, para que no se pueda moldear la letra en molde, como decimos, ¿no? La letra a mano. Es exactamente, Cristo nos ha dejado el molde de su palabra para seguir sus pisadas, en el cual no se hizo pecado, no se halló engaño en su boca, que quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Muy interesante. Quien llevó a sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos los pecados, sigo leyendo la pantalla, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Porque ustedes eran antes como ovejas que no tenían pastor, descarriadas. Qué interesante, ¿no? El libro de Juan dice que el Señor es el buen pastor y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y nadie las va a quitar de mi mano, dice el Señor. ¿Se acuerda que eso estuvimos estudiando también? No depende de nosotros, sino de nuestro pastor, pero tenemos que ser ovejas que siguen la palabra de Dios, aunque la carne, el mundo diga otra cosa. Pero ahora ustedes ya han vuelto al que es el pastor y el que supervisa, el que cuida vuestras almas, dice otra versión que me gusta, ¿verdad? Es decir, los dos primeros lugares, como hemos podido ver, el lugar donde vivimos, llegó el trabajo clarísimo, lo que Dios está pidiendo al pueblo de Dios en un mundo en crisis. Y ojo que este pueblo que estaba escapando, hermano, estaba en una situación sumamente mucho más crítica. ¿Qué más sigue? La familia, capítulo 3 verso del 1 al 7. Dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, porque también los que no creen, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Aquí el apóstol está haciendo un llamado muy, muy, muy claro. ¿Qué está diciendo? El apóstol está hablando de la famosa palabra con la cual empieza Efesios, si mal no me equivoco, el capítulo 6, ¿no? Someteos unos a otros. Cuando habla la palabra someteo, quiere decir que nosotros sepamos el orden que Dios ha establecido. Dios, tu cónyuge, tus hijos y todo lo demás. En el área civil es el Señor, las autoridades que Dios ha puesto y sujetámonos por respeto, por obediencia al Señor. Entonces, el orden que Dios establece es un orden que debemos someternos, como también al orden espiritual que Él ha creado.
al orden social que Él ha diseñado, varón y hembra. Clarísimo. O sea, dice el Señor, ¿no? Como está diciendo ahí en la pantalla, dice, está sujeta a vuestros maridos. No está hablando no más de dos géneros, ¿no? Como hoy quieren hacernos creer que hay más de dos. Mujeres a sus maridos. Entonces, y comienza a hablar ahora a los matrimonios, ¿no? Le dice a las mujeres que ellos no son inferiores a los maridos. Cuando usted estudia completamente este estudio, o este pasaje en el original, está diciendo que no son inferiores, así como tampoco somos inferiores a nuestros patrones o a nuestros jefes o managers, sean creyentes o no, sino que ahora se cumple lo que Gálatas 3:28 dice, que todos somos iguales, ya no hay justo, ya no hay griego, perdón, ni judío, todos somos iguales delante del Señor. Claro, algunos todavía son criaturas de Dios, pero tú y yo, en este caso, tú y yo, mi querido John, Patricia, Gloria, Manolo, Tota, Emi, Marlene y todos los que estamos aquí, somos, ¿cómo se llama? Somos hijos de Dios. Y hay personas, oremos por ellas, que no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dio la potestad, como dice el Evangelio, de ser llamados hijos de Dios a aquellos que creyeron en el nombre del Señor y han entregado su vida al Señor. Por eso le dice, ¿no? Que las esposas pues han recibido una serie de funciones que la sujetan al liderazgo de su esposo. Ese liderazgo que él ejerce dentro y fuera del hogar, para que, como dice Pablo después, él se presente como un obrero aprobado delante de Dios. Interesante. Entonces, Pablo también habla de eso, por supuesto, ¿no? De esa relación de liderazgo, familia, muy importante. Y le dice a las mujeres, como usted puede ver ahí en la pantalla, les dice que se someta, que tenga una conducta casta y respetuosa. Eso se traduce que la mujer tiene que ser una mujer que desarrolle al menos tres virtudes, que sea modesta, que es una virtud que significa de que los movimientos internos de ánimo de la mujer, que a veces son cambiantes por las cualidades como Dios la ha hecho, no sean las de una persona inmoderada, incontrolable, sino que sea una mujer sujeta al Espíritu de Dios, modesta. Por eso hay la falsa modestia, ¿no? Una persona que dice ser controlada, pero no, o tiene, no, es orgullosa. Luego habla de la mansedumbre, que sea una mujer mansa, es decir, que sepa reaccionar completamente, dice, ¿no? A las actitudes de su esposo, controlando sus emociones. Y también le dice que sea respetuosa. Interesante, ¿verdad? Porque dice ahí respetuosa, dice su atuendo, es decir, su vestimenta, más allá de que sea una vestimenta muy llamativo, ¿no? Lo que Dios pide es un espíritu, dice, afable. ¿Qué significa eso? Un espíritu controlado, apacible. Una mujer, escuchaba el otro día a personas que hablan de la familia, que no son cristianos, cómo se roban los principios de Dios. Decía una mujer que se consideraba pues no cristiana, atea, que la gente no necesita de la Biblia, ¿no? Y decía, un hombre debe saber que si una mujer es contestona, que le gusta siempre ganar, que en cada pelea que siempre va a haber en un matrimonio, ella quiera ganar, no es la mejor mujer para casarse. Le está diciendo a una mujer, a las mujeres que están escapando, tan presionadas, que sean mujeres de un espíritu afable, apacible, que es de gran estima delante de Dios. Pero para eso deben desarrollar, por la ayuda del Espíritu Santo, la modestia, la mansedumbre y sobre todo el respeto para los esposos, ¿no? Cuando seguimos leyendo la pantalla, mire, dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, ¿no? Como Sara, ¿no? Vivían sabiamente con sus maridos, ¿no? Dice ahí. Pero qué interesante, Pedro no solamente le habla a ellas, también le dice a los esposos que deben ser eh, caballeros, es decir, que deben ser eh, buenos compañeros, deben ser misericordiosos. La mujer no es inferior en nada a los varones, a nosotros, pero sí ellas necesitan algo especial de su esposo. Ella no tiene, digo, repito, ninguna inferioridad espiritual ni nada.
somos iguales en Cristo ante Dios, pero sí, ellas necesitan pues esa consideración, ese compañerismo de sus esposos, ¿no? Ellas necesitan que usted sea pues un proveedor, un esposo que sepa cultivar la intimidad, el compañerismo y el liderazgo bíblico con eso. ¿Y qué cosa vamos a lograr con eso? Bueno, vamos a lograr que pues nuestros hijos quieran tener ese tipo de matrimonio, ¿no? Lamentablemente es duro decirlo, pero muchas veces los muchachos dicen, pero yo no quiero tener ese matrimonio como tienen mis padres o ese tipo de personas que dicen son cristianos, ¿no? Por eso, con esta actitud estamos desarrollando el verdadero liderazgo que Dios quiere, no solamente en el país donde estamos, en la sociedad donde vivimos, en el trabajo, sino en el matrimonio. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho un pacto con Dios, aquellos que se han casado, ¿verdad? Usted ha hecho un pacto con el Señor y el amor no es un sentimiento que está y se va, sino es una decisión porque es un pacto donde Dios está en el centro y donde uno renuncia y se vuelve vulnerable, donde es uno de los mejores lugares donde Dios trabaja nuestra eh, nuestro orgullo, nuestro yo, ese yo que el Señor pide que muramos y que tomemos nuestra cruz. Por eso hay algo que quiero leerlo, dice, con esta actitud, Pedro le está diciendo a los hombres, hermano, esta gente está escapando por su vida, que ejerzan un verdadero liderazgo en una familia, en un mundo en crisis. No solamente están afectando a su propia familia, sus hijos heredan un legado espiritual. ¿Qué legado estamos dejando a la gente, a nuestros hijos? Eso es muy importante. Nuestros vecinos, dice, van a poder ser alcanzados. ¿Qué testimonio le estamos dejando a la gente? Dice, asimismo nuestra comunión con Dios no tendrá piedras. Cuidado, eso es importante. La palabra de Dios dice que seamos sabios, ¿verdad? A los esposos le dice, para que sus oraciones no tengan estorbo. Y esto es para un esposo que sea salvo o no, cristiano o no. Por eso siempre lo digo, hay muchos matrimonios que tienen este problema, aún cristianos, ¿no? Que la mujer chantajea al esposo en la cama o que el hombre lo hace de la misma manera en el aspecto económico y Dios por ningún momento le dice a esta iglesia en su palabra, en esta primera carta universal del apóstol Pedro a la iglesia de Dios, específicamente a estos hermanos, en una situación específica, estos hermanos que están escapando por su vida, que no debería ser así. ¿Qué estoy tratando de decir? De que nosotros tratemos de jugar, ¿no? con los principios de Dios y hagamos como nosotros nos parece para sacar ventaja en algo en que Dios no nos ha llamado. Jesús nunca sacó ventaja en ningún momento de su liderazgo, de la iglesia. ¿Cómo nos ha tratado a ti y a mí que somos la iglesia, mi hermano, el Señor? Nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. Termino con esto porque sé que el tiempo ha avanzado. ¿Cuál es el otro escenario donde Dios nos muestra que la familia cristiana, aún en un mundo en crisis, puede dejar un buen testimonio en nuestra iglesia local? Ahí Pedro dice, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amandos. ¿Qué quiere decir? En mi nota significa son palabras griegas que significan pensar lo mismo, tener una mentalidad superior. Es decir, si yo estoy en una iglesia donde veo que realmente se predica la palabra, donde, por ejemplo, el pastor quiere hacer algo, vamos a decir, decía yo una vez una iglesia, quiere armar grupos en los hogares, ¿no? Todos los martes o todos los miércoles. Y yo no puedo los martes ni los miércoles, puedo los jueves. Pensar lo mismo, tener una mentalidad superior, sentir el mismo sentir, valga la redundancia, y decirle, mire, pastor, no puedo yo los martes ni los miércoles, pero puedo los jueves. Estamos en el mismo sentido de alcanzar a la gente, de crecer, es decir, de ser, yo no puedo esto, pero me lo puedo hacer. O sea, eso se trata. La idea es procurar la unidad interna del corazón. Todos los cristianos deberíamos ser ejemplos de unidad, no de división, no de sectarismo, no de divisionismo, de falta de armonía. Y también, pues, le dice también a los cristianos, como usted puede ver, que nos ha llamado a ser de bendición. Esa palabra del verso 9 que tú ves en tu pantalla,
Dice, por el contrario, bendiciendo, es una palabra griega que significa eulogos. De ahí viene la famosa, bueno, nuestra palabra en castellano, elogio, bueno, del griego, ¿verdad? Bueno, logos, palabra. O sea, que hablemos bien de la gente. Lamentablemente, ¿no? Vemos un mundo que hoy, sobre todo a veces, tenemos que decirlo, y aún en el ambiente de la iglesia, hay gente que habla mal unos de otros. Como dice mi nota, la bendición de un cristiano que debe dar a otro debe ser el de buscar maneras de servirle. Si usted no quiere servirle, pues ore por esa persona para que Dios cambie su corazón, ¿no? Orar por su salvación, porque Dios lo ayude, que le abra el entendimiento. No nos ha llamado a hablar mal, no nos ha llamado a maldecir. ¿Por qué? Porque hemos recibido bendiciones eh, muy eternas de parte del Señor, realmente buenas bendiciones. Dios nos ha bendecido tanto que no podemos, como dice ahí, más que ser llamados para esa bendición que hemos heredado, ¿no? Dice otra versión. Termino con esto, mis hermanos. Pablo le dice a los corintios, ¿no? Les ruego, mis hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice el apóstol, ¿eh? Les ruego que habléis todos una misma cosa. ¿Qué significa eso en el original? Que la unidad de de la palabra de Dios, se base en una completa claridad del discernimiento de las Escrituras y que no hay entre ustedes divisiones. Acá tenemos una pequeña iglesia, ¿verdad? En nuestro grupo de los martes. Deberíamos orarnos por otros siempre, no solamente ahora, sino tener un mismo parecer, tener ese mismo corazón para poder aprender la palabra. Y Filipenses 2:1-2, por tanto, si hay alguna consolación, sigue hablando Pablo llama a la unidad siempre. Qué interesante, pero la unidad donde Cristo es la cabeza, no donde un personaje, no donde una autoridad terrenal, no. Dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Está hablando del amor de Cristo, unánimes, o sea, unidos, sintiendo esa misma cosa que es el glorificar al Señor. Así es, mis amados hermanos, espero que haya sido de bendición, pues esta palabra hemos tratado de hacer un resumen prácticamente de un estudio que normalmente toma más tiempo, así que esperemos que haya sido de bendición.